Grandes y relevantes noticias. He puesto bolitas de luz. Y también ayer fue el debate electoral. Esto es un micrófono que tengo y que no consigo que funcione. Si alguien me puede proporcionar ayuda técnica, pues le estaría muy agradecido. En fin. Bueno, como decía, ayer fue el debate electoral y por supuesto aquí está vuestra rusa psicóloga de confianza. Que conste que yo no voy a analizar ni lo que es la persona en sí, ni lo que es su partido, ni lo que es su ideología. Es decir, va a ser total neutralidad y simplemente voy a analizar cómo fue su discurso y cómo lo hicieron a nivel no verbal y un poco qué rol psicológico desempeñaron en lo que es el debate. Bueno, voy a comenzar con Pablo Casado, el candidato del PP. En mi opinión lo hizo bastante bien, cosa que es de esperar porque me parece que es la persona que acudió con más ganas y con más seguridad en sí mismo al debate. Es como cuando tienes muy entrenado a un perro y además el perro está rabioso y lo tienes con correa y por fin lo sueltas y corre tras la presa. Pues un poco así vi yo a Pablo Casado. En cierto modo parecía que más que a debatir iba a atacar, ¿no? Si hay que adjudicarle un rol de atacante en este debate ha sido a Pablo Casado sin duda. Por ejemplo, hay varias ocasiones en las que se le ha preguntado por su opinión o por alguna medida que él emplearía y su respuesta ha sido atacar a lo malo que ha hecho Pedro Sánchez en su mandato. Entonces aquí se refleja un poco cuál es su verdadera intención con todo esto, ¿no? No es tanto decir qué es lo que voy a hacer yo, sino decir qué mal lo ha hecho el otro. Pero sobre calidad democrática a mí me gustaría recordar una cosa. Pedro Sánchez aún no ha sido investido por las Cortes Generales. Es más, esta actitud tan de ataque, tan lanzada, le hace interrumpir en muchísimas ocasiones a los demás candidatos. Es la persona que más ha interrumpido a los demás. Algunos dirán, pero Claudia, ¿cómo puedes decir que lo ha hecho bien y que a la vez estaba interrumpiendo y que a la vez no respondía a preguntas atacando a los demás? Simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer. Al final, él lo ha dicho varias veces. Él dice, la única alternativa al PSOE, a Pedro Sánchez, es votarme a mí, a Pablo Casado y al PP. Entonces, ¿cuál es su posición? Ahora que mi rival está débil, yo ataco y le voy a hundir. Además, en otras ocasiones, el interrumpir a los demás, el hacer tantos ataques, estaría mal visto. Pero en un panorama de tanta tensión política, de tanto desgaste, de que la gente está tan cansada de un poco este estar tan correcto y este estar tan buenista, sí que tiene cabida un comportamiento más agresivo, un poco más tajante y un poco más directo. Entonces ha hecho un poco como de héroe y de antihéroe al mismo tiempo. Pero además de lanzar pullas a Pedro Sánchez, cuando da argumentos racionales, que también les ha dado muchos, se le ve muy tranquilo, muy seguro de lo que dice, bastante transparente y bastante directo. Sí que es cierto que cuando se le saca el tema de la corrupción y un poco de los antecedentes de su partido, se pone un poco más nervioso, se pone irascible y sí que salta un poco más de la cuenta. Se le ve que traga saliva, se le ve que dice no, niega con la cabeza de manera muy rápida, lo cual muestra un gran contenido emocional. Le aconsejo que vea ese vídeo. Yo creo que ofendió a muchos españoles porque la cosa era muy seria. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Yo creo que la causa está... En general se le ve a Pablo bastante incómodo por tener que estar pagando los platos rotos de su partido. En varias ocasiones hace alusión a que él es algo nuevo, él es algo distinto, él está reciclando el partido. Entonces realmente le afecta bastante que todo se le achaque este tipo de argumentos históricos o de culpabilidad a lo que es su persona. Aunque a Pablo se le ha visto muy seguro cuando él habla, sí que es cierto que cuando le veíamos un poco en segundo plano, cuando estaban enfocando a otros candidatos, sí que se le veía que utilizaba algunas cosillas para liberar su tensión, como por ejemplo jugaba mucho con el boli y también se le veía a veces como haciendo ese tipo de balonceo, de rodilla adelante, rodilla atrás. Si tuviera también que destacar algo de Pablo Casado, es un poco una postura verbal que tiene como de sumisión, como de niño bueno. Se le ve que lo que hace es bajar un poco la cara hacia adelante con la barbilla hacia adentro, que esto es como un poco de inocencia, como de sumisión, y levanta las cejas para dar un poco de credibilidad a lo que dice. Y lo mismo, como de mostrar un poco de humildad. La forma en que colocamos la cara, si subimos la barbilla, si la bajamos, esto sí sería mostrar dominancia, esto sería mostrar sumisión. Sí que es cierto que ha cometido un error que en mi opinión debería corregir, y es que ha mirado muy poquito a la cámara. Al fin y al cabo, en este debate la cámara sería como el ojo del espectador, el ojo del ciudadano, y se le veía una mirada, una postura corporal y en definitiva un mensaje mucho más dirigido a los demás candidatos, especialmente a Pedro Sánchez, y ha mirado poco a la cámara. Quizás ha sido por nervios o quizás ha sido simplemente porque al ser la cámara y no ser un humano pues no le captaba tanto la atención como para dirigirse a ella,
Pero lo cierto es que en ese tipo de debates es muy importante mirar a cámara, como yo estoy haciéndolo ahora, porque al fin y al cabo estás mirando a los ojos al espectador, y si tú no miras a los ojos al espectador se va a sentir en cierto modo ignorado, y es un poco esta la conclusión, que sí que aportaba buenos datos, sí que aportaba argumentos racionales, pero en general estaban dirigidos a derrumbar a Pedro Sánchez y no tanto a cautivar al ciudadano, y este ha podido sentirse un poco fuera de lugar. Bueno, seguimos con Ciudadanos Albert Rivera. En mi opinión también lo ha hecho bastante bien Albert Rivera. Albert Rivera también utiliza bastante esto de bajar un poquito la barbilla y de levantar las cejas y de mirar un poquito desde abajo. Y eso también, lo que os digo, mostrar un poco de sumisión, de complicidad, de inocencia, de humildad. Lo cierto es que yo creo que conforme iba avanzando el debate, Albert Rivera lo iba haciendo un poquito peor. Al principio le vi un poco más tranquilo, más contundente, más claro. Y sí que es cierto que quizás la tensión le pudo, quizás la carga emocional le pudo, pero se veía como según se iba desarrollando el debate iba cometiendo más errores, más actos fallidos, más errores de habla, se atropellaba un poco, se notaba que él mismo a veces se extrañaba de lo que decía. A veces ocurre que cuando tenemos una presión de tiempo y hablamos muy rápido, la boca va más rápido que el pensamiento incluso, entonces es como que procesamos lo que hemos dicho después de haberlo dicho y nos damos cuenta de que no ha tenido mucho sentido. Es algo comprensible en contextos como este, con tanta presión del espectador, presión del tiempo, cada palabra va a ser completamente estudiada y medida. De hecho, luego veremos un acto fallido que ya lo veremos. Por ejemplo, algunos actos fallidos que cometió. Dijo, tenemos que acabar con las dictaduras, tenemos que apoyarlas. Para que nuestras pymes se hacen grandes. Si tuviera que escribir con una palabra a Albert Rivera sería emocional. Ha sido el candidato que no solamente se le ha visto como más ese lado emocional en lo que hablaba, sino que además su discurso apelaba al que más a cosas de contenido emocional. Hablaba de la familia, del tener hijos, de la ambición, del luchar, de sacar adelante las cosas. Hablaba del problema en Cataluña, trajo incluso un adoquín para mostrar un poco el sufrimiento y la violencia que está habiendo. Habla mucho de su familia, de cómo lo ha pasado, de lo que él ha vivido de pequeño. Habla de España como una gran nación, con deportistas, iba a decir culturistas, con los artistas, en fin. Esto me parece algo muy acertado porque al fin y al cabo es un valor diferencial respecto a los demás candidatos, que se le ha visto a los demás todo lo contrario, en menor medida a Pablo Casado. A todos se les ha visto más fríos, más racionales, más distantes, más correctos, y Albert Rivera creo que es el que más ha podido conectar a nivel humano con el espectador. De hecho, al principio del debate, cuando se habla sobre el problema en Cataluña, casi parecía que fuera a llorar. Entonces esto realmente hace empatizar con él y creer realmente que lo que nos está contando es cierto. El tener este discurso que apela más a los argumentos emocionales, a los argumentos más humanos, y además el que su lenguaje no verbal deje escapar más sus emociones, que tenga una carga un poco más visceral, hace que el espectador pueda conectar más con él, empatice más con él, hace sus argumentos mucho más creíbles, y no solamente eso, sino que da la sensación de que realmente de lo que habla le importa. Mientras otros igual están hablando de la corrupción desde la agresividad o desde el reprochar o desde el dejar a los demás mal, se veía que lo hacía realmente como que le importaba de verdad, como indignado, como realmente como hay que cambiar esto de una vez. Y esto esto crea una gran huella en el espectador, en el ciudadano, de joder, a esta persona realmente le importa de lo que está hablando. Entonces, el tener este discurso emocional es algo muy positivo, no solamente por diferenciarte, porque en los demás candidatos la verdad es que al menos yo he echado en falta un poco más este factor humano, y realmente si os fijáis su cartel es él con personas detrás, es decir, se está mostrando como un líder de las familias, como un líder del ciudadano. Entonces es un acercamiento bastante valioso al ciudadano y que yo creo que le va a venir bastante bien. Pero como siempre la clave está en la dosis justa, ¿no? Y sí que es cierto que hay momentos en los que quizás se le dispara demasiado esta emocionalidad y nos puede dar la sensación de que es una persona un poquito inestable, como lo que diríamos en psicología, una persona alta en neuroticismo, una persona bastante reactiva emocionalmente a lo que le ocurre. De hecho hay momentos en los que se le ve realmente enfadado. Se le escapa un poquito el sarcasmo a veces, lo cual no es muy decoroso.
Sí, Sí, sí. que primero se eleva Usted, el humilde. y luego se cae. Sí, sí, sí. Rivera. El helicóptero. Pero fíjese, Como os he dicho, según avanzaba el discurso y esta emocionalidad iba aumentando, iba cometiendo errores y actos fallidos, que bueno, también es comprensible, pero que es algo que hay que controlar. Pero también se ve que él mismo trata de regularse esta contención emocional. Cuando termina de hablar y se le enfocan unos pequeños segundos, se le ve como en cierto modo se calma a sí mismo, como mira para abajo y se sosiega. Y bueno, por último tiene una coletilla que la verdad es que me desagradó bastante y es el no se ponga nervioso, que se lo dijo no sé si a todos o a casi todos de los candidatos. No se pongan nerviosos. Precisamente él era el que más nervioso se ponía cuando hablaba, el que más se alteraba, y cuando alguna de las personas que le rebatía en lo que le estaba diciendo o que simplemente intentaba defenderse, él le decía no se ponga nervioso. Es decir, lo que está haciendo es deslegitimar lo que la otra persona está diciendo con el no se ponga nervioso. Como cuando un niño tiene una pataleta, que le decimos no te piques, es como igual lo que te está diciendo sí que es cierto, o sí que es relevante, o sí que es digno de escuchar, pero si tú le dices no te pongas nervioso, parece que lo que la otra persona está diciendo no tiene ningún tipo de validez. Y esto es algo un poco feo. Bueno, si Pablo era el atacante y si Albert Rivera era el emocional, hemos visto un Pedro Sánchez totalmente plano, totalmente cohibido y en posición defensiva. He dicho que tanto Pablo como Albert Rivera lo han hecho muy bien y lo siento, pero Pedro lo ha hecho fatal. Antes de nada, es comprensible que lo haya hecho así porque al fin y al cabo esto parecía un poco una escena de patio del colegio donde todos, menos Pablo Iglesias, aunque también en cierto modo le hacían bullying a Pedro Sánchez, todos estaban en contra de él, todos le lanzaban ataques constantemente y él pues bueno, pues se intentó defender como pudo. Desde el principio ya se le ve a Pedro Sánchez muy nervioso, con un parpadeo constante. Cuando estamos nerviosos lo que ocurre es que se nos suelen secar los ojos y también se nos seca la boca y bueno, en este debate al menos supongo que tendrían agua, pero beberían cuando no se les enfocaba. Pero también suele ocurrir mucho cuando una persona está nerviosa o cuando una persona miente, da pequeños sorbitos porque se le queda la boca seca y también parpadea mucho porque los ojos se nos quedan secos. Además de este parpadeo constante, se le veía una postura muy defensiva, se le veía muy rígido, con los hombros un poco hacia adelante y con las manos muy contenidas, así, de esta manera. Es decir, encontró una postura en la que él se sentía cómodo en cierto modo, que es con las manos así, algo un poco practicado, y de ahí no salía, si os fijáis, tiene las manos así y de vez en cuando las movía un poco a los lados y estaba en una postura muy defensiva. Apenas miraba a los demás, al que más miró fue a Pablo Iglesias y a los demás cuando le hablaban miraba hacia el papel. Ahora comentaré un poco más esto. Además del parpadeo y de la postura corporal de rigidez y de protección con los hombros hacia adelante y las manos muy rígidas para contener esta labilidad emocional, se le ve mucha tensión en los labios. La tensión en los labios indica contención, es decir, el aprieto para aguantarme las ganas de que salga lo que tengo dentro. Así es como se ha mantenido la mayor parte del debate, en una postura de protección, de no mostrar nada de las emociones, de ignorar los demás, pero también hacía otras dos cosas, que era negar y desaprobar o despreciar. En cierto modo me recordaba un poco como a los niños pequeños cuando les riñes, que miran para abajo y hacen como que no se enteran de lo que le estás diciendo y que niegan la realidad. Es así, él negaba con la cabeza cualquier tipo de ataque que le hacían. Y no solamente negaba con la cabeza, sino que también subía una ceja y ponía las comisuras de los labios hacia abajo. Esto es una muestra como de prepotencia, de soberbia, de desdén, de desprecio, de yo estoy por encima de ti y lo que tú dices es totalmente absurdo. En general lo que he visto ha sido que Pedro Sánchez lo que hacía era negar la realidad. No solamente con estos gestos de negar todo lo que los demás le dicen y de incluso no mirarles, porque lo normal cuando tú debates con una persona es mirarle. Todos entre ellos se miraban unos más que otros. Que por cierto se me olvidó comentar que el que mejor ha hecho esto en mi opinión era Albert Rivera, era el que más se volcaba sobre los demás candidatos. A Pedro Sánchez se le veía que, no miraba a los demás, no les escuchaban, no les prestaba atención, no asume lo que le dicen, simplemente mira su papel y de hecho se ve cuando se le enfoca un poco de lado que no está haciendo nada muchas veces, simplemente coloca un boli, lo vuelve a mover, lo vuelve al otro lado, pasa una página, pasa otra página. Esto es claramente nerviosismo, esto es no quiero ver lo que me están diciendo, no quiero escuchar nada y voy a hacer como que estoy haciendo algo. Y también el mover las manos da como una especie de salida a esta labilidad emocional. Necesitamos mover algo. Estos se llaman
los adaptadores del discurso. Y bueno, esta negación no solamente la hace con la cabeza, con el gesto de decir no y con el negar lo que los demás le dicen como yo no escucho nada, sino que además se le ve que verbalmente cuando se le pregunta sobre un tema lo rehúye, o contesta con otra pregunta, o cambia de tema, o lanza un ataque, o se dedica a soltar datos que tenía preparados. Se le veía que ha venido, yo creo que de los más preparados o el que más ha memorizado todos los datos que tenía que soltar. Como él sabía que le iban a atacar y que realmente pues tampoco contaba con muchas estrategias para defenderse, lo que ha hecho ha sido aprender datos y soltarlos y también dar anuncios. También ha sido curioso cómo en momentos de mayor exaltación emocional, cuando se le hablaban de cosas aún más controvertidas, no solamente parpadeaba mucho, sino que además se le veía como el ojo derecho le hacía como un tic. Es cierto que los ataques han sido muchos, han sido muy intensos, han sido muy directos, muy personales desde muchas bandas. Y bueno, creo que los ha aguantado en realidad bastante bien, porque otras personas podrían haberse desmoronado. Y es una postura en cierto modo como narcisista, como el yo he hecho todo bien, yo no he hecho nada malo, yo os traigo aquí todos los datos y os voy a contar todo lo que voy a hacer, pero niego completamente todo lo que me estáis contando. Entonces realmente no ha sido un debate, ha sido como en cierto modo, no sé cómo decirlo, como una especie de discurso. Los momentos en los que más cómodo y más natural se le ha visto ha sido cuando hablaba de las medidas sociales. Tenemos que aprobar una ley de igualdad laboral entre hombres y mujeres, tenemos que derogar la reforma laboral, tenemos que seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Al fin y al cabo es un ámbito en el que él se puede sentir cómodo porque sabe que es algo que la gente va a aceptar bien. Sin embargo, cuando habla de temas más económicos y también de cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal, se ve mucho más tenso, más rígido y solamente suelta datos que tenía preparados y quiere terminarlo cuanto antes. Entonces se ve que su ámbito de comodidad y de confort es hablar sobre las medidas sociales. También en muchos momentos se le ve que está dolido porque no pudo contar con el apoyo para su investidura, se siente traicionado, no se siente apoyado. Y es curioso porque reduce a los demás partidos a la ultraderecha, como en cierto modo deslegitimándolos, y al mismo tiempo también huye de Pablo Iglesias. En ese sentido me daba un poco de penita, ahora cuando hable de Pablo Iglesias lo comentaré un poco más, pero me daba un poco de pena el que Pablo constantemente intentaba llamar a Pedro de como Pedro, ¿quieres jugar conmigo? Y el otro, no quiero. Habla de que él no está de acuerdo con la manera que tiene Pablo de ver a Amancio Ortega, que no está de acuerdo con la manera que tiene Pablo de verlo de Cataluña. Entonces es como que sí que se le ve un poco irascible o como que salta cuando Pablo Iglesias intenta crear sinergias o semejanzas entre ellos dos y él constantemente quiere dejar claro de mira, no somos iguales y sé que hay personas que están un poco resistentes a mí porque me equiparan lo que tú piensas y yo no comparto este tipo de ideologías contigo, así que no te identifiques conmigo porque yo no comparto eso. Y ante esos momentos a Pablo Iglesias se le ve como un poco de jo. Así que bueno, sigamos con Pablo Iglesias ya que estoy. Si tuviera que definirlo con una palabra, bueno, aquí he apuntado varias. Le he visto rencoroso, le he visto bastante contenido, victimista. Y sobre todo lo que le he visto es un poco, bueno, también amenazante, pero eso es ya en su línea. Pero sobre todo lo que le he visto ha sido un poco rendido. Si algo que siempre ha caracterizado a Pablo Iglesias es un discurso muy enérgico, muy directo, muy efusivo, muy agresivo, muy convincente. Y esta vez le he visto como un poco castrado, como si le hubieran puesto a cámara lenta, le hubieran quitado un poco de energía. No he visto el Pablo Iglesias que solíamos ver y que era tan vital, tan enérgico. Comentaba que Pablo Casado ha acudido al debate con mucha seguridad, con mucha fuerza, porque él se ve con posibilidades de ser optimista y creo que ha ocurrido todo lo contrario en Pablo Iglesias. Él acude un poco como rendido, como arrastrado, como no vengo aquí a ganar, pero vengo aquí al menos a que Pedro Sánchez me quiera. Como siempre, él se desmarca de los demás con su vestimenta, con su apariencia, con su postura, con su estar. Él siempre ha querido ser algo distinto, algo revolucionario, algo novedoso y sigue en su línea pues de vestir un poco distinto. Pablo Iglesias tiene un problema o tiene un error que estaría bien corregir y es que tiene el cuerpo muy desincronizado con lo que es la cara. Mientras vemos un cuerpo completamente compacto y rígido que prácticamente se mueve así y que apenas mueve y se le ve muy en tensión, la cara gesticula muchísimo y también la voz es muy intensa, muy modulada. Entonces es un poco esta sincronía nos genera un poco de incoherencia.
Cuando una persona está viendo a otra persona hablar o hacer algo y detecta incoherencias, lo que le genera en cierto modo es un poco de desconfianza. Se le ve que es una persona inteligente, calculadora, con mucha energía, mucho carácter, mucha determinación, pero también creo que esta tensión que puede tener, esta excesiva agresividad, siempre estar frunciendo el ceño, enseñar los dientes que significa agresividad y amenaza, no es del todo correcto para un personaje público. En el lado opuesto tendríamos a Pedro Sánchez, que se me olvidó comentarlo, que es un poco como el Clinton español, como un poco ese perfil encantador, ese correcto estar, esa mirada, esos labios. De hecho se le veía como muchas veces cuando se daba cuenta de que estaba siendo atacado, ponía esa mirada que tiene él como de mirar un poco hacia abajo, cerrar un poco los ojos y te seduzco. También a Pablo Iglesias le veo que es una persona con bastante ego y que le gustan mucho sus ideales, sus valores, realmente está convencido de ellos. Mientras que en otra persona podemos ver que a lo mejor hace más un papel o se vende un poco más, yo creo que Pablo Iglesias realmente cree en sus valores y es una persona muy coherente con ellos y muy fiel a su ideología, y se le ve como después de hablar casi siempre suele reforzarse a sí mismo sonriéndose, como qué bien lo he dicho o qué gusto lo que digo o realmente me gusta lo que estoy diciendo, se sonríe a sí mismo. Esto, bueno, es un buen indicativo porque realmente se ve que la persona es coherente con sus valores y de cierto modo es transparente entre sus acciones y sus pensamientos. Como os he dicho, su principal misión en este debate era solicitar el apoyo a la compañía de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo le lanzaba ataques constantemente. Ha sido, en cierto modo, a la persona a la que más ataques personales ha hecho, cuando ideológicamente él menciona mucho la ultraderecha, que la derecha es mala, que la derecha es peligrosa, que hay que tener cuidado con la derecha, y sin embargo se mete mucho más personalmente con Pedro Sánchez. Esto es un error porque es lo que os digo, cuando tú das señales de incoherencia al espectador, este no va a confiar en ti, da mucha sensación de eso, de incoherencia, de inestabilidad, de inseguridad. Entonces, si tú ves a un político que está apelando a otro político para hacer coalición y al mismo tiempo le lanza ataques personales, no puedes esperar que nadie confíe en lo que podría dar lugar a esa coalición. Así como a Albert Rivera, a Pablo Iglesias se le da muy bien recurrir a los argumentos emocionales, al tema de la familia, al tema de las pensiones, de las personas con discapacidad, de los jóvenes que tienen que irse a otros países a trabajar. Sin embargo, Pablo Iglesias lo hace más desde una perspectiva más amenazante, más rencorosa, más victimista, más negativa. Apela muchísimo al argumento del miedo, sobre todo cuando habla de la derecha. Lo que quiere hacer es generar un sentimiento de alarma en la población, de cuidado que viene la derecha. Entonces, bueno, su discurso, además de apelar mucho a las emociones, a la familia, a las personas que están un poco como en rencor con la sociedad, y que, al fin y al cabo, esa ha sido la estrategia que siempre ha empleado, ¿no? Como el dar voz a las personas que están calladas y que nadie escucha, un poco como el Salvador, ¿no? El Mesías. De hecho, mucha gente bromeaba con su semejanza física a Jesucristo. Y además de este tipo de argumentos se le ve constantemente que hace alusión a palabras como pactar, como alianza, como coalición. Es básicamente lo que le importa, y de hecho él cerró todo diciendo eso, que quiere que se diga quién pactaría con quién. También ha habido momentos en los que se le ha visto dolido y también me dio un poco de pena cuando Pedro no es que dijera no estoy tan seguro de que quiera pactar contigo o no cuentes tanto conmigo, sino que Pedro realmente le hacía comentarios despectivos. A él se le veía dolor, se le veía que miraba para abajo y que ponía cara de tristeza, de abandono, de rendirse. De hecho, hay veces que Pedro se reía de su idea de coalición. No sé cuántas veces va a repetir el señor Iglesias que va a haber una gran coalición en España. ¿Por qué no contesta? Dos cuestiones son ya verdad. La primera de ellas... Pero bueno, he de decir que creo que este sentimiento de indefensión, esta nueva contención, este Pablo Iglesias un poco más relajado, creo que le ha venido bien, porque como os digo, tener fuerza en el discurso es algo positivo, es algo necesario, pero esto no tiene por qué ir acompañado de una expresión facial agresiva, de un enseñar los dientes, de fruncir el ceño, de un desaliño. Y yo creo que esto puede alejar a muchas personas por no poder empatizar con él, como pueden hacer con Sánchez o con Albert Rivera, por esta personalidad un poco más encantadora, y también a personas que no comparten esa manera de presentarse ante la sociedad.
Y como siempre decimos, la primera impresión importa muchísimo. Y bueno, querer desmarcarse está bien, pero un aspecto tan desaliñado, tan informal, evidentemente cuando tú eres político sabes que va a haber determinados sectores de la población que van a empatizar más contigo o que van a simpatizar más contigo. Pero si ya con tu aspecto físico estás en cierto modo descontentando a algunos, no te va a beneficiar, porque en realidad tú lo que necesitas son votos, necesitas un poco de universalidad, y es algo que Albert Rivera hace muy bien. Albert Rivera se centra mucho en aquellos argumentos con los que se puede sentir identificado prácticamente cualquier persona. Entonces hace muy bien esto, él hace una posición de centro, hace una posición de quiero avanzar y de defender los valores humanos que todos podemos compartir, entonces es muy fácil simpatizar con Albert Rivera en ese sentido. Y bueno, termino con Abascal. Si tuviera que definirle con una palabra, siempre digo una palabra y luego digo varias, una sería racionalidad y otra sería frialdad. En mi opinión, creo que Abascal es el que lo hizo de la manera más elegante y más correcta. Es la persona que más respetaba los turnos de palabra de los demás, solamente interrumpido cuando le han atacado con algunas cosas que ahora comentaré. Es el que más repartía la mirada cuando hablaba. Cada vez que hablaba se aseguraba de mirar tanto a cámara como a todos los diferentes interlocutores. Entonces, es lo que he comentado antes, que algunos pecaban de no mirar a la cámara, algunos pecaban de no mirar a los demás, y este es el que mejor lo ha hecho en ese sentido. Se ve que está muy bien instruido en lo que se refiere al lenguaje no verbal. También ha utilizado muy bien los moduladores, que es un poco el acompañar las manos y los gestos faciales al discurso. No parpadea en exceso, tampoco abre mucho las cejas como se ve que pueden hacer los demás, acompaña muy bien con las manos, los silencios, el ritmo, la voz. En general, a nivel teórico está todo muy bien. Esto nos indica que además de una muy buena posible formación, indica que es una persona muy controladora, también inteligente y con mucho sentido de la propiocepción, es decir, es muy consciente de lo que él hace a nivel corporal y esto permite controlarlo mejor. Sí que es cierto que tiene una manía o un adaptador que he comentado antes. Los adaptadores son gestos que tenemos cada uno para liberar un poco esa tensión o esas emociones cuando queremos hablar en público o cuando queremos mentir, etc. Y la que él tiene es una sonrisa un poco falsa. Se le ve que es una persona que no es muy emocional, al menos a primera vista, así como Albert Rivera. No puntuaría alto en eroticismo, sino que puntuaría más alto en psicoticismo. Psicoticismo no es ser un psicópata, sino que significa que lo que los demás opinen o digan de ti no te afecta tanto como a los demás, sino que priorizas un poco más tus pensamientos, tus opiniones y tus sentimientos. Esto es bueno porque te hace ser fuerte ante los demás, no te hace sucumbir ante las críticas, en fin, te hace ser más fuerte, pero lo malo es que puede hacer que otras personas te perciban como alguien amenazante y no puedan empatizar contigo, que es lo contrario que ocurre con alguien emocional, como por ejemplo Albert Rivera. Entonces, lo que os comento, este gesto que tiene, esta sonrisa un poco falsa, en cierto modo es una manera que él tiene de calmarse a sí mismo. Es como cuando nos agarramos el dedo pulgar para sentirnos más seguros, o cuando nos abrazamos así, o cuando nos tocamos, es un poco eso. Él tiene esa sonrisa para calmarse a sí mismo. Entonces, cada vez que recibe críticas, si os fijáis, sonríe. En cambio, cuando él dice cosas que está diciendo bien, no sonríe, porque no le hace falta. Entonces, esta sonrisa no es una sonrisa sincera, sino que simplemente es una estrategia que tiene él para autorregularse. Eso es lo que me hace sentirme orgulloso de ser español y no tener una bandera muy grande. ¿Sobre qué es lo que...? Cuando una sonrisa es genuina, no solamente se levantan la comisión de los labios hacia arriba, sino que también entrecerramos un poquito los ojos y se ve como los ojos están completamente quietos, pero sonríe. Y esto, como os digo, puede dar un poco de sensación de algo un poco siniestro o algo un poco amenazante a la gente. Esto probablemente se ve acentuado porque él en sí tiene unos rasgos bastante dominantes. Tiene una mandíbula ancha, como yo, tiene unas cejas bastante pronunciadas, agresivas, la nariz también la tiene en punta, los ojos un poco rasgados, la barba, es una persona ancha. Entonces muestra mucha dominancia y puede dar una sensación al espectador como de alguien un poco amenazante. Entonces para personas un poco inseguras puede no caer bien en ese sentido. Lo cierto es que es de admirar la templanza que mantiene ante ataques un poco personales o ataques un poco ilegítimos, y los aguanta con mucha templanza y, como digo, es una persona muy correcta y, como os digo, no interrumpió apenas y la verdad es que es de las personas que menos habló en el debate.
En otras ocasiones podría haber criticado esto, podría haber criticado que participó poco, que se mojó poco, que se mostró muy poco emocional, como os digo, pero creo que lo ha hecho bien. Al fin y al cabo, él es consciente de que hay una cierta estigmatización hacia su partido, entonces él no se puede permitir ser una persona muy auténtica ahora mismo, muy volcada, muy emocional, sino que tiene que ser cauteloso, tiene que mantenerse en su sitio, realmente mantenerse racional e intentar dar la mejor imagen posible de lo que su partido quiere hacer. Así como digo que era positivo que Pablo Casado interrumpiera porque era de esperar que una persona lo hiciera en ese sentido de que alguien se le ve un poco más lanzado, y también Albert Rivera ha interrumpido bastante, creo que si lo hubiera hecho Santiago Abascal habría sido bastante perjudicial para él, porque ahora mismo es como que él no está autorizado para interrumpir, como vale, tú puedes venir a la fiesta, pero tampoco llames mucho la atención, quédate ahí tranquilito y ya veremos si te vamos aceptando o no. Sí que es cierto que así como mantiene esa templanza, está en cierto modo frialdad durante todo el debate, hay momentos en los que sí que se le ve bueno, pues que le conmueve un poco lo que le dicen, y sí que se le ve un poco más emocional y un poco más nervioso, e incluso hay momentos en los que vemos que sí que pestañea bastante. Sobre todo cuando hacen referencia a estos temas en los que se les tiene más estigmatizados en cierto modo, y que seguramente pues bueno, pues que estén un poco hartos o cansados de que cada vez que se les rebata algo no sea sobre cosas objetivas o racionales o sobre medidas políticas, sino sobre estos temas, ¿no? Entonces ahí él ha pecado un poco en ese sentido de mostrarse un poco más irascible, cosa que es comprensible. Por ejemplo, cuando Albert Rivera le saca una foto para acusarle de ciertas cosas, él dice, ah, ya me traes aquí todo el merchandising, ¿no? Como un poco que muestra que está dolido con ese tema. Yo le estaba esperando a usted, porque sé que viene con todo el merchandising habitual en estos debates. Por ejemplo, cuando habla de temas como el feminismo o temas como la inmigración, se le ve que sí que se tropieza un poquito más, y se le ve que sí que se le pone un poco la boca seca, se le nota un poco la boca más seca, lo que os digo, que muestra un poco de nerviosismo. Al fin y al cabo, él sabe con qué temas se le puede atacar, él es consciente, entonces pues en estos momentos hay más presión para que hable bien. Una cosa que me ha gustado mucho Santiago Abascal es que, así como los demás suelen aportar argumentos un poco más ambiguos, más emocionales, que realmente no dicen nada, creo que él es una de las personas que aporta medidas más concretas, más específicas, y es más claro con lo que quieren hacer. En ese sentido es algo que se echa un poco de menos en política, ¿no? Es muy fácil hablar de queremos una sanidad universal, queremos que todos tengan educación gratis, queremos que todos tengan un montón de dinero y todos sean felices, y también queremos que los animales sean felices, y también queremos que todo el mundo entre en el país y que todo el mundo, en fin, eso es muy fácil decirlo y a todo el mundo le va a agradar. Pero se echa un poco de menos en política eso, ¿no? Que las personas den argumentos concretos, datos concretos, medidas concretas, y que se hable de cosas racionales. Rara vez un político te explica qué es lo que ocurre a nivel económico cuando tú haces algo, ¿no? Y esto sí que ha sido algo positivo en Albert Rivera y en Santiago Abascal, ¿no? Te explican, no podemos aumentar los impuestos porque ocurre esto, no podemos ser proteccionistas porque entonces ocurre esto. Entonces esto es algo que está muy bien y que se debería hacer más, ¿no? El no decir solamente qué quieres hacer tú o criticar a los demás, sino también explicar por qué haces esto, darle una argumentación lógica, y que también en cierto modo educa al ciudadano, porque es lo que hace falta. ¿Qué ocurre con Santiago Abascal? Que además de lo que os comento, de que es excesivamente frío en el discurso, apenas se ve atisbo de algo emocional o de un factor humano que permita a la gente empatizar con él. Es una persona culta, es una persona inteligente, pero hay que saber un poco rebajar el lenguaje o adaptarlo a tus oyentes, porque tú lo que quieres es que la gente te vote, y para que te vote tiene que estar de acuerdo contigo, y para que esté de acuerdo contigo tiene que entender lo que dices. Entonces está bien conocer palabras técnicas, palabras complicadas, pero la mayor parte de la gente no las entiende. Entonces cuando tú estás hablando con un lenguaje muy superior intelectualmente a tu oyente, no solamente no permite que entienda lo que tú quieras decir y entonces no sirva de nada lo que dices, sino que además puede dar un poco una impresión como de soberbia o de superioridad moral, que hace que las personas te vayan a despreciar un poco porque les hace sentir inferior. Entonces no solamente no van a empatizar contigo, sino que van a decir, ¿este de qué va, no? Por ejemplo, globalismo, progresía, élites supranacionales, multilateralismo,
que nos lleva a la indefensión, ofensiva bolivariana... En fin, son cosas que una persona que si está muy metida en política, pues que va a entender perfectamente y que con solamente ese concepto va a entender toda una historia y una globalidad de asociaciones, pero una persona normal no entiende nada. Entonces, entre que es frío, entre que dice palabras complicadas, entre que también habla rápido como yo, esto es un problema, porque la distancia mucho del espectador y precisamente lo que tiene que hacer ahora mismo es esforzarse por conectar más con el espectador, que es algo que Albert Rivera ha hecho muy bien. No podemos cerrar este vídeo sin comentar el acto fallido que tuvo Pablo Iglesias. Un acto fallido es cuando tú estás pensando en algo y hablas sobre otra cosa distinta o sobre ese algo pero con una censura racional, consciente, verbal. Es decir, por ejemplo, yo estoy pensando en algo que te quiero decir, pero estoy calculando cómo decírtelo para no quedar mal o porque es un tema delicado. Pero como lo estoy pensando, mi cerebro comete actos fallidos porque no puede filtrar toda la información y a veces se le escapa cosas. Entonces, cuando Pablo Iglesias estaba hablando sobre las violaciones de la manada, pues no sabemos muy bien en qué estaba pensando, pero dijo mamada. Entonces, no es para reírnos de él, pero simplemente es para que tengamos en cuenta que nuestro cerebro nos juega malas pasadas y que a veces pues no podemos filtrar toda la información. Entonces tampoco hay que ser tan malos con los políticos como cuando nos reíamos de Rajoy, porque al fin y al cabo nos ocurre a todos. Yo misma en los vídeos, cuando a veces estoy hablando que mi cerebro va más rápido de lo que estoy hablando, a veces me ocurre que digo cosas que no quiero decir o digo justo lo contrario de lo que quiero decir. Entonces es algo complicado, hay que ser un poco más tolerante, pero bueno, no está mal echarnos unas risas. Y bueno, la verdad es que fue un debate electoral bastante divertido, se nota que el ambiente está caldeado. Y como os digo, si queréis que analicemos de manera más profunda y más detallada y de mayor calidad alguno de ellos, me mandáis vídeo, me mandáis enlace y nos ponemos con ello. Creo que hay que dar la razón a las mujeres que están escandalizadas con lo que hemos visto en Manresa, con lo que hemos visto en tantas mamadas,